presenta Nueva Cara. Renueva ahora la app de Sol FM, la más interactiva. Para actualizar en dispositivos Samsung, descarga la aplicación. Sol 106.5. Son las 10:10. Bueno, señores, qué oportuno y que está con nosotros Luis Vellés. Pedimos excusa porque bastante que ha esperado, pero conversamos con él para nosotros como programa en el mejor momento para poder ofrecer una orientación precisa a la sociedad de esto que estamos acabando de escuchar y a la familia. Entonces, tenemos también aquí en la línea telefónica al padre Manuel Ruiz. Sí, señor. A propósito de este caso que acaba de tratar la periodista Devidania Rodríguez. Buenos días, padre. Buenos días, bendiciones para todos. Gracias, padre. ¿Y qué puede usted, padre, comentarnos de esta tragedia que acabamos de exponer? Bueno, es triste la debilidad del sistema, por eso es que tenemos que actuar diligentemente para que nadie tenga que sufrir estas tragedias. Por nuestra parte, nos vamos a encargar de todo lo que sea el tratamiento médico y el seguimiento de esta niña. Qué bueno. Y si necesitan abogados para el caso en cuestión, también nos avisan. Entonces le he dado a Helen para que se comunique con la familia, nos ponga en contacto y nosotros nos vamos a ocupar. Bueno, padre, eso se le agradece mucho. Con nosotros está el psicólogo Luis Vergés. Él va a hablar después que terminemos esta conversación, pero ya él ha avanzado que no se puede perder tiempo por el riesgo de suicidio. Ya la periodista nos decía que la hermana mayor había intentado suicidarse y que la pequeña lo evitó. Entonces, que no se puede perder tiempo. Es la opinión del profesional. Y aquí, padre, a nivel que afuera del aire nos informaba de algunos casos en los que ha recibido el auxilio suyo, casos similares, ¿no? Sí. Para auxiliar a personas con necesidades. Sí, el padre tiene un trabajo social. Padre, el padre se preocupa mucho siempre por eso. ¿Qué tantos casos similares o iguales maneja usted, sobre todo por su labor pastoral? ¿Qué tan real es esta situación? Es alarmante. Nosotros el año pasado habíamos manejado en los últimos 2 años 100 casos de violaciones. Dije diablo, debí decir Dios, escúchame, padre. Nosotros hablamos de 10 casos ahorita y que le decíamos que no. Y entonces, cierto sí es que hay que hacer siempre todo lo posible. Primero por atender a las víctimas, eso es lo primero. Y luego perseguir diligentemente a estos criminales. Claro. Sean familiares encubiertos o no. Quien sea. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer, pero en el caso presente que tenemos que actuar inmediatamente, por favor nos envían todo, la comunidad donde está la niña. Brevemente, en 30 segundos, como se acaba de firmar un acuerdo con Educación de cogestión, y habrán algunas escuelas, ¿verdad?, católicas, igual que evangélicas, con educación, que tomen en cuenta la asociación de padres, maestros y amigos de la escuela. Estas 2 niñas estaban en la escuela. Esto no lo pudieron detectar profesores, directores. O sea, si ponemos atención, podemos prevenir estos casos. Entonces, que le pongan atención a esas asociaciones, por favor, que sean activas, que funcionen, que puedan prevenir. Bien. Sí, lo que pasa es que en los sistemas educativos hay que pensar siempre en que los niños y las niñas no son un número, son una persona. Y no es solamente si saben matemáticas, si saben lengua española, es qué está pasando con estas criaturas que a veces reciben amenazas y no quieren hablar. Entonces la psicóloga, las orientadoras y las maestras, los maestros, tienen que estar vigilantes cuando ven una persona triste, cuando la ven retraída. Entonces hay que atender. Y los casos que hemos tenido, hemos podido detectar a tiempo para intervenir en la familia que no siempre quiere denunciar. Bueno, pues muchas gracias, padre, muchas gracias. Espero por la información. El padre Manuel Ruiz, le pondremos en contacto tanto con la periodista tiene contacto con la familia para que
reciban el auxilio necesario. Entonces, Marilena. Con nosotros está el psicólogo Luis Vergés. Vamos a hablar de este caso primero y luego del tema por el cual lo invitamos. Fue un estudio denominado Conflictividad y Violencia en Centros Educativos Privados. Fue presentado ayer en la librería Cuesta. Lo hizo él y su compañera de vida y profesional, Marisol Guzmán, del Centro Profesional Psicólogos Unidos. Coincidencialmente, se está hablando mucho de violencia en las escuelas y se han subido a las redes muchas escenas de alumnos peleando y demás, pero este estudio se comenzó a hacer en noviembre, o sea que esto es una coincidencia, pero antes hablemos del riesgo que corre esta niñita de 11 años que acaba de dar a luz una criatura producto de la violación de su padre y que según la periodista, el padre tenía 6 meses violándola tanto a ella como a la hermanita de 14 y es reincidente porque supuestamente había ocurrido anteriormente con una hijastra u otra hija. Sí, así es. Lo primero es que hay una desnaturalización total de lo que es el desarrollo normal de una persona en formación. Es una niña que ha sido violentada a asumir un rol para el que no está preparada. Se le ha forzado a abandonar las tareas propias de una niña que se encuentra en una edad determinada, que no va a poder hacer lo que hacen otras niñas normales de su etapa, y esa niña, y ahí entra un concepto que se llama disonancia mental o disonancia cognitiva. El ser humano no puede vivir con disonancias, porque ¿qué es una disonancia? Una disonancia es que usted cree en la honestidad y lo obligan a robar. Sí. Una disonancia es que usted tenga una lealtad hacia ciertos valores y a usted le rompan por completo toda esa premisa de confianza, de seguridad, que viene de la misma gente que a usted le debe proteger. O sea, quien le debe proteger es quien lo está violentando. Exacto. Quien le debe proteger es que le está derrumbando el código de esa construcción mental con la que un ser humano sustenta su estabilidad en su relación con los demás. Entonces, al romperse eso, pierde sentido la vida para un ser humano. Por eso esa niña intentó suicidarse. Y el mejor predictor de un intento de suicidio posterior es haberlo intentado antes. O sea que la posibilidad de volverlo a intentar son amplias. Por eso me alegra. ¿Se puede recuperar? Que por eso te alegra la decisión del padre Manuel. La decisión del padre, sí, porque es una decisión rápida y oportuna, porque esta un buen niña tratamiento, ahora, exacto. no, y que está en crisis. Está en crisis. ¿Se puede recuperar? Claro. Sí, evidentemente se puede recuperar. Pero señores, entiendan algo, cuando una persona se desregular es cuando una emoción te domina y te secuestra la conciencia. Por ejemplo, una gente que está llena de rabia, que mira todo por la rabia, la capacidad racional para tomar decisiones baja. Y entonces ya... Ahí puede matar cualquiera, hacer cualquier acción, matarse el mismo. Señor Vergés, vamos usted está... con el estudio. No, disculpa, vamos, Julio, un paréntesis, sobre todo porque el señor Vergés está muy cerca de estas situaciones e inclusive de cómo el Ministerio Público las aborda por el tema de la Casa de la Masculinidad, entre otras. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? ¿Presupuesto o conciencia de la propia autoridad? Mire cómo este caso, la respuesta de la autoridad ha sido muy baja, y otros tantos, tanto en el orden psicológico como en el orden de la aprehensión del acusado. ¿Qué es lo que falta? Mira, a veces falta difusión para educar a la ciudadanía de dónde ir y cómo hacerlo rápidamente. Y también hay un problema que ha ido muy rápido en términos de la capacidad de respuesta. Desborda. Sí, desborda. Ahí es que está la realidad. Señores, por ejemplo, cuando usted ve violencia de género, por ponerte un caso, 70, 80 mil denuncias al año, por ponerte. O sea, desborda las capacidades. Entonces, no es tan fácil tú ir con un ritmo institucional al ritmo de una ideología que ha legitimado la violencia en todos los escenarios, como lo vamos a ver en este estudio que en breve voy a presentar. Pero vamos a ver los hallazgos de este estudio de violencia en centros educativos privados. Vamos a ver. Sí. Bien, el primer gran hallazgo es que el 37% de la población estudiantil de la muestra que nosotros estudiamos está viviendo una situación de acoso y de violencia. El 37%. Pero lo grave del caso es... Colegios. O sea, casi cada 4 de 10.
Exacto. Recintos privados, exclusivamente. Recintos privados. ¿Acoso es acoso sexual o de varios tipos? No, el acoso es lo que típicamente llamamos bullying. Ahí entran los insultos, la discriminación, el rechazo y también golpes. Entran también abusos de entre ellos mismos. Exacto. Lo que pasa es que el término de acoso se diferencia sutilmente del de violencia porque el acoso es en un escenario particular. Por ejemplo, si el acoso es en las empresas, entonces le llamamos mobbing. Si es en la escuela, le llamamos bullying. Ahora, por ejemplo, que tú digas, tengo 15 años y parezcas de 10 y entonces te digan, no, tú tienes 10, tú lo estás negando. ¿Eso es acoso? ¿O eso es bullying? El acoso se da en una situación de inequidad donde muchas veces son grupos que se forman para excluir, para discriminar, para burlarse sistemáticamente, para aislar a la persona. Sometiéndola a una condición que si tú no la intervienes a tiempo, el niño puede perder el interés por volver al colegio, se le afecta la concentración, el sueño, puede y la mayoría de los acosados, hombres o mujeres. Vamos a continuar, que no haga un resumen de los hallazgos y vemos ahí ya, a partir de ahí, qué otras preguntas le hacemos. Bien, por ejemplo, tenemos que en un 35% los niños reconocieron ser más acosados por las niñas. Los hombres. Exacto. Ay. Y tenemos también, que es importante esto, las niñas informaron con más frecuencia a sus padres, que yo quiero decir algo que llamó a reflexión. Confianza. La mayoría de los niños no le dicen a sus padres lo que está pasando, prefieren decírselo a los profesores. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque ahí habla de la problemática que hay a nivel de los hogares. Apenas un 2.2% de las víctimas reconoció que debutaba al recibir por primera vez la violencia, mientras que un 51.7% afirmaba tener varios meses recibiéndola y un 46.1% la ha recibido por más de un año. Y es bueno destacar que la mayoría de los niños recibieron la violencia durante ese tiempo más de una vez al día. Pero señores, el asunto no se queda ahí, es que los profesores también son acosados. En este estudio salió que el 40% de la muestra que estudiamos de los profesores alguna vez ha sido víctima de violencia física y la mayor parte de la violencia recibida proviene de sus hogares y del mismo sistema educativo. ¿Este estudio se limita geográficamente a algún punto del país? Bueno, hay 11 instituciones de aquí del Distrito Nacional. Se limita al distrito. Centro educativo, sí. ¿Y la violencia de los maestros recibida de colegas, de los propios maestros o de los alumnos? De los propios maestros, de los alumnos y de los mismos directores y de sus parejas. Esas 4 fuentes. Y de los mismos son los que la llevan más pesada. ¿Algún otro hallazgo? Bien, un hallazgo importante que nosotros encontramos acá es que hay una crisis de reconocimiento a la figura de autoridad del maestro. Es una figura que aparece muy poco validada por los mismos estudiantes y esto se ha convertido en un factor de riesgo muy importante porque tiende a aumentar las posibilidades de que siga este comportamiento violatorio. También encontramos algo importante a nivel de lo que es la estructura familiar que tienen estos niños. La mayoría fueron concebidos en un régimen muy autoritario, sobre todo los agresores, o muy liberal, demasiado permisivo. Fíjate cómo del extremo al extremo. De un extremo al otro extremo. Pero hay una figura que nosotros encontramos acá que raramente se estudia. Cuando se piensa en violencia, uno piensa en el agresor y en la víctima. Raras veces pensamos en los observadores. Sí. Y hay 3 tipos de observadores. El observador pasivo, que es el que no hace nada para proteger a la víctima. El observador activo, que es el que trata de proteger. Sí. Pero hay uno que es el más peligroso de todo, el observador asistente. Ese es el que te pone la pajita para que tú la soples. Ese, mírala. Claro. Es el que chincha. ¿Y cuál fue el objetivo del estudio? ¿Fue, digamos, solicitado por alguna institución? ¿Esto va a repercutir en una transformación de la educación privada? ¿Cuál es el objetivo? Sí, evidentemente el estudio es iniciativa del Centro Profesional Psicólogos Unidos y la idea era obtener no las estadísticas per se, claro, sino que las estadísticas pudieran descubrir cuáles son los procesos mentales, psicológicos, de relación
que pueden conllevar a una patología, alguna enfermedad, algún desacierto en el comportamiento futuro tanto de víctimas como de agresores. Señores, algo interesante. La mayoría de los niños que eran... micrófono un poquito más así. La mayoría de los niños... La mayoría de los niños que eran acosadores dijeron que querían dejar de ser acosadores. Pero ¿por qué no lo hacían? Unos decían, porque si no... Me van a acosar a mí. Me van a acosar a mí. Sí, otro grupo decía, porque si lo dejamos de hacer, entonces no me respetan. Fíjate, en esas dos categorías estaban la mayor parte de los motivos. Y lo otro eran los llamados resentidos, porque alguna vez a ellos se lo hicieron. Y alguien tiene que pagar por lo que ¿Hay algunas recomendaciones en el estudio o solo se hace el levantamiento por ahora? No, hay muchas recomendaciones. Nosotros, por ejemplo. Bien, una de las recomendaciones que nosotros hacemos, primero le hacemos recomendaciones a los padres, le hacemos recomendaciones también al sistema educativo per se. Está el tema, por poner un caso, dentro de las muchas recomendaciones que nosotros hicimos, es que hay que contribuir a la apertura del tema en los centros educativos. No puede ser que los padres sean los últimos que se enteren de que sus hijos están siendo violentados. Claro. No puede ser que un amigo lo sepa más que un profesor y un padre. Pero también no puede ser que los profesores se sientan descalificados por sus directores y se sientan impotentes. Entonces nosotros... hablar con claridad sobre el tema. Hablar con claridad. Tanto a nivel familiar como en el sistema educativo. Claro, porque hay un sistema de negación donde nadie quiere hablar. Y de hecho lo vimos, señores, porque cuando nosotros propusimos el estudio, esos 11 son los que respondieron, pero hay como 30 que se negaron. Que puede ser peor ahí la realidad. No, burocracia algunos, otro que la directora tenía que aprobarlo, la directora entonces nos ponía una reunión, nos dejaba esperando, o sea, siempre había como una evasiva. De estos colegios, señor Vergés, ¿se pueden considerar clase alta, clase media, clase baja, católicos? ¿Cuáles son las características de los centros? Clase media. Y aquí una de las cosas que nosotros planteamos es sugerencias para los acosadores, no tan solo verlo como los desgraciados que acosan, sino verlo que son parte de un sistema que está haciendo sostenible la conducta de ellos. Fíjate, notamos que en esos espacios académicos no hay sistemas de consecuencias para los acosadores, que es una falla que hay que tenerla establecida. Hay que tener, por ejemplo, el tema de las víctimas, como ustedes decían ahorita. La primera persona que debe ser atendida es la víctima de acoso, porque cuando la víctima de acoso no es atendida, entonces puede pasar a un segundo plano, que es una patología. Algunas víctimas de esta no quieren volver al colegio, otras desarrollan trastorno de sueño, algunas se deprimen y algunos han intentado hasta suicidarse. De hecho, hemos tenido casos. Sí, así es. Pues muchas gracias, Luis. Nos imagino que ese estudio estará disponible. Que uno sí, claro. Podrá. Por lo menos se quedan con ustedes. Vamos a dejarlo en manos de Marilena. ¿En cuántos centros educativos privados? Porque ahí deben haber muchos datos interesantes para pero es un buen levantamiento. ¿Cómo no? Es un buen diagnóstico. Nos hace llegar uno cada uno luego. Sí. Porque es importante. Bueno, muchas gracias a Luis Vergés, psicólogo clínico, experto en violencia de género y de la nueva masculinidad. Nueva masculinidad, eso suena raro. A usted hay que enseñar. Es nueva ideología. Es el hombre que entiende que la mujer no es su propiedad, es su compañera de verdad. Bueno, eso es la nueva masculinidad. La nueva visión del hombre. Seguimos siendo machos masculinos, pero con otra ideología. No abusadores, ni torturadores, ni dueños de las mujeres, sino verdaderos compañeros de la mujer. Cambio fuera. El sol de la mañana. Ahorra en la mañana, en la tarde.